La vocación se halla en aquello para lo que somos buenos y nos hace felices. No se trata de una condena o de un destino, sino de un proyecto que implica trabajo, esfuerzo y decisiones. Si guardamos silencio y prestamos atención, escucharemos la voz del Padre que nos revela cuál es el estado de vida específico al que hemos sido llamados y que encaja perfectamente con quienes somos. Los discípulos dijeron: si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Él les respondió: no todos entienden este lenguaje, sino solo a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Te pongo en contexto. En el principio, Dios instituyó el matrimonio. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No obstante, al ver Dios la dureza de corazón de su pueblo, permite mediante Moisés el acta del divorcio. Incluso solía compartirse el siguiente refrán: si uno tiene mala esposa, es su deber religioso divorciarse de ella. Por eso se escandalizan cuando Jesús asegura que el matrimonio es para siempre y que aquel que se divorcia y se vuelve a casar comete adulterio. Los fariseos consideran imposible este principio y concluyen que quizás lo mejor es no casarse. Jesús responde con una afirmación contundente: no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. La vocación es iniciativa de Dios. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Fuimos llamados desde la eternidad para ocupar un lugar en el cuerpo de Cristo y desempeñar una labor única e intransferible. Dios, en su sabiduría, ha planeado la economía de la salvación, de tal modo que nos necesitemos los unos de los otros, por lo que hablamos distintos lenguajes del amor de acuerdo con nuestro estado de vida. Por ejemplo, el matrimonio refleja la fecundidad de una forma distinta a la del sacerdocio, mas no significa que uno aporte más a la evangelización que el otro. Comprendí que si todas las flores pequeñitas quisieran ser rosas, la naturaleza perdería su ornato primaveral, los campos ya no estarían esmaltados de flores silvestres. Lo mismo ocurre en el mundo de las almas, que es el jardín de Jesús. Él quiso crear los grandes santos, que pueden ser comparados con las azucenas y las rosas, pero también ha creado los más pequeños, y estos deben contentarse con ser margaritas silvestres o violetas destinadas a regocijar los ojos de Dios cuando mira hacia tierra. La perfección consiste en hacer su voluntad, en ser lo que quiere que seamos. Santa Teresita del Niño Jesús en Historia de un alma. Si nos concentramos en desear los dones del prójimo antes que valorar y gozarnos en los propios, no sembraremos más que frustración por actuar en desacuerdo con quienes realmente somos y la vocación para la que fuimos diseñados. Ahora bien, quien afirma no servir para nada, insulta a la creación divina, definitivamente está muy lejos de la humildad y no ha encontrado su lugar en el cuerpo de Cristo. San Pablo se refería a esto en su primera carta a los Corintios. Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo según un plan establecido. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y el Catecismo de la Iglesia Católica expresa algo similar. Pero todos los miembros no tienen la misma función. Algunos son llamados por Dios y por la Iglesia a un servicio especial de la comunidad. Estos servidores son escogidos y consagrados por el sacramento del orden, por el cual el Espíritu Santo los hace aptos para actuar como representantes de Cristo cabeza para el servicio de todos los miembros de la Iglesia. Preferir un camino distinto al de los esposos no está mal. Jesús dice que hay quienes prefieren no casarse a causa del reino de los cielos. Y es ahí donde encontramos la vida religiosa y sacerdotal. Elegir el matrimonio en lugar de consagrarse a Dios por este estado de vida tampoco significa que haya una relación menos importante o menos cercana con Dios. Toda vocación es hermosa por sí misma y colabora con el proyecto y la edificación del reino de los cielos. Es la dureza del corazón la que en ocasiones convierte a la vocación en un mero capricho y forja resistencia a la voluntad del Señor. Para escuchar con claridad la voz de Jesús, el buen pastor, que nos dice por dónde ir, es necesario sumergirnos en una vida de oración y de sacramentos. No hay por qué preocuparse sobre si vamos a entender o no el mensaje del Señor. Él nos conoce
y utiliza las palabras correctas para que le entendamos. A Pedro y Andrés pudo decirles: quiero que sean mis discípulos y que se dediquen a ser evangelizadores. No obstante, elige hablarles desde el lenguaje que ellos entienden, que ellos practican. Síganme y los haré pescadores de hombres. Si nos conocemos individualmente, casi tanto como Dios lo hace, y además guardamos silencio en la meditación, la claridad del lenguaje de Dios será innegable. Y es que Dios nos habla allí donde somos felices. Pero no sabrás qué es lo que te hace profundamente feliz si no te conoces primero. Dios no cambia sueños, Dios los transforma. En resumen, la iglesia cuenta con abundantes vocaciones sembradas en los corazones de sus fieles. Para reconocer cuál es la propia, es necesario un autoconocimiento, puesto que allí se encuentra el lenguaje del amor con el que Dios se dirige a nosotros y quiere que también amemos al prójimo. Consignas. 1. Guarda silencio 10 minutos al día y contempla el entorno que te rodea. Si es necesario, escribe lo que Dios le diste a tu corazón. 2. Enlista tus fortalezas y debilidades. Destaca cuáles son tus talentos y tus habilidades. 3. Pregunta por el testimonio vocacional de un matrimonio, de una hermana religiosa, de un sacerdote o de un laico soltero que vivan a tu alrededor. 4. Acércate a la pastoral vocacional de tu comunidad parroquial y si es necesario y así lo deseas, pide acompañamiento vocacional. Quédate a solas. Esto fue Quien pueda entender, que entienda.